Buenos días. Vamos a dar inicio a este editorial del domingo 11 de agosto del 2024. Hola. Les recordamos que en Venezuela Vetada tenemos una sección de aportes. Pueden comunicarse conmigo a través de mis redes sociales o directamente pueden realizar su aporte al PayPal. Les recuerdo, estoy en Caracas y todo aporte es muy bien recibido. Gracias. En el editorial del domingo pasado usé una frase que es difícil porque enfrenta una terrible realidad. Un país sin memoria y sin amor propio, a lo único que está condenado es al fracaso. Y Venezuela, si a algo está condenada, es al éxito. Esta tierra llena de magia tiene todo y más. Más allá de las riquezas, más allá de la ubicación geográfica, más allá de los beneficios naturales aparte, más allá de una historia increíble. Esta es la gente buena de Venezuela. Entonces, hay que salir de ese estigma de que si es gente que está acostumbrada a ¿las dádivas de qué? ¿Quién puede estar acostumbrado viviendo o disfrutando las dádivas de una pensión de $3, de una bolsa CLAP o cualquiera de las cosas que ha inventado el chavismo para ir reduciendo a la población? Por favor. Aquí hay una sociedad que trabaja, dispuesta a trabajar. Hay una sociedad que hay que elevar de nuevo. Una sociedad que hay que quitarle todo ese envilecimiento y ese embrutecimiento propio de los procesos revolucionarios. Todo eso se quita. Todo eso se levanta. ¿Lleva trabajo? Claro que lleva trabajo. ¿Dónde está la parte más dañada de la sociedad? La sociedad que quiere mentirse. Esa es la parte más dañada y más peligrosa de la sociedad porque ahí está la gran mayoría de nuestra sociedad profesional y técnica. Es decir, lo más capacitado del país está empeñado en mentirse. Y esa es la realidad. Esa realidad es la que ha ido aumentando ese país sin memoria ni amor propio. Y es parte de lo que vamos a tratar hoy. En este fenómeno del avanzar del chavismo, en este nuevo fraude electoral, ha quedado el hecho de que el chavismo está actuando como demente. El chavismo está solo, está aislado, está haciendo locuras. Esta semana el chavismo cierra por 10 días la plataforma ex Twitter. Casi que en una pelea a título personal de Maduro con Elon Musk ha agarrado ese deporte. Dentro de un ratico lo va a agarrar con Zuckerberg y así. Entonces, pero esta semana le toca a Twitter y queda cerrado Twitter por 10 días. Y hay un gran escándalo mundial. Muchas compañías prestan sus servidores de VPN de manera gratuita para Venezuela y se agradece. Pero eso es nuevo. Bueno, desde el 2017 en Venezuela el chavismo expulsó la señal de CNN en español y desde ese momento CNN en español brinda su señal en exclusiva vía YouTube para Venezuela en Internet. En el resto del mundo no se puede ver de manera abierta por Internet, ¿no? En Venezuela y Nicaragua. Es decir, el chavismo siempre ha actuado igual. La respuesta internacional siempre ha sido solidaria en ese sentido. En ese sentido. En el 2007, el chavismo cerró un canal de televisión con más de 50 años de historia. Ese mismo año cerró de 50 a 60 emisoras de radio. 2007. Es decir, el chavismo siempre ha actuado igual y peor. En Venezuela, medios de comunicación con historia, como el Nacional, nada más se pueden ver desde hace años vía VPN. Otra cadena de televisión como NTN 24, una cadena noticiosa colombiana, nada más se puede ver usando VPN. Una agencia de noticias argentina como Infobae, nada más se puede ver utilizando VPN. Y así, cualquier cantidad de portales de información, hasta radicados en Venezuela, simplemente no se pueden ver desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo el chavismo pone cualquier tipo de restricciones a la información, a la opinión.
Es decir, no es nuevo en el accionar del chavismo, es una constante. Entonces, no es que lo que está sucediendo ha vuelto loco al chavismo. No, simplemente es una adaptación a la realidad tecnológica. La realidad hoy son las redes sociales y el internet. Antes era la televisión, las radios y los periódicos. Pero el chavismo igual aplastó todo lo que le ponían por el frente. Entonces, el accionar del chavismo en cuanto a la represión. Abril 2002 es la mayor demostración de el carácter represivo del chavismo como gobierno, utilizando la estructura del gobierno y los colectivos para poder generar represión. 2002, 22 años atrás. El chavismo siempre ha hecho lo mismo y peor. Hay información que corre sobre gente que le anularon el pasaporte, gente que vino a votar y le anularon el pasaporte. En el año 2004, la señora Maritza Ron vino a votar. Un día después del fraude del referendo revocatorio, la señora Maritza Ron se encontraba en la Plaza Altamira, junto con otras 40 personas que nos encontrábamos ahí en protesta. Llegaron unos colectivos chavistas de aquel tiempo, los círculos chavistas, y a plomo, en plena Plaza Altamira, en plena acera de la Plaza Altamira, a pleno mediodía, le anularon la vida. Es decir, el chavismo siempre ha actuado igual y hasta peor. Si nos vamos un poquito más atrás, volvemos al 2002, 6 de diciembre del 2002. El caballero Gubella, tal como lo calificó Chávez, llegó a la Plaza Altamira y vació 2 cargadores de una pistola, .51 si mal no recuerdo, sobre la humanidad de los que estaban presentes allí. 3 víctimas. Keila Guerra, el profesor Giró y la señora Josefina Inciarte fueron víctimas directas, entre otras personas que resultaron heridas. El caballero Gubella venía de pasearse el día anterior por la toma que tenía el chavismo en PDVSA La Campiña, de pasearse al lado de Freddy Bernal y Juan Barreto. Estaban los videos que corrieron en aquel tiempo. Es decir, el chavismo siempre ha actuado igual o peor. Entonces, la realidad del accionar criminal del chavismo no es novedad. El chavismo tiene que matar. Porque para todo proceso revolucionario eso es lo que hace. Eso así funciona. Eso es lo que sucede. No tiene por qué generar ningún tipo de sorpresa para cualquiera que tenga un poquito de memoria y amor propio. Porque esa es la realidad. Y no solo es la realidad del chavismo, la realidad histórica de los procesos de este tipo. Siempre es así. Siempre la izquierda también, la izquierda global ha querido quitarse el estigma de los que significan sus chicos malos, ¿no? Tanto así que hasta Khrushchev, después de la salida de Stalin, denigró de Stalin, después de haber sido una de las pistolas que Stalin más usó. Es decir, es lo de siempre. El chavismo tiene que matar, igual que como mata cualquier proceso socialista. El libro negro del comunismo nos habla de esos 100 millones de muertos que por muchos son muchísimos, muchísimos más. Hay que tener algo de memoria para eso. No, chicos, lo que hay que tener ahí es un mínimo de sentido común para entender que no se avalan procesos de este tipo, ¿no? Pero mi país de responsables lo ha hecho. Y estamos pagando las consecuencias. Aquellas consecuencias del 98 las seguimos pagando hoy. Porque ese país de irresponsables que lleva algo como Chávez a ejercicio de gobierno, todavía no ha asumido su responsabilidad. Todavía no la asumen, porque se encuentran del lado opositor, a la dirigencia opositora, diciendo Maduro dañó el legado del comandante. Qué desgracia. Bueno, eso es por parte del chavismo. Ahora por parte de la oposición y las novedades. Por fin se descubrió el fraude. Se descubrió el fraude. En el fraude del referéndum revocatorio del año 2004
fue algo tan evidente y está tan increíblemente demostrado que, como repito consecuentemente, se utiliza en las principales universidades del mundo para poder demostrar lo que es un fraude electrónico electoral. No se necesitan papelitos, el acta, no se necesitó nada de eso, porque la realidad en los números quedó clara. En aquel momento se demostró lo que se conoce como una ley matemática, como la ley Newcomb-Bedford. Esa ley es tan importante y es tan clara y está tan remarcada en el caso del fraude del referendo revocatorio del año 2004, que esa ley fue la base que pudo destapar el escándalo de la compañía Enron en los Estados Unidos. Investigué un poco de eso para que se den cuenta lo que se estaba destapando allí, la realidad impresionante, lo que significó la intervención de esa compañía, lo que significó en el resto de los mercados, esos números, esa trampa. Y cómo hubo rápido en aquel momento en el lado financiero empezar a echar tierrita en todos esos lados porque lo que se caía era impresionante. Y eso detonó crisis futuras. Pero es importante tener que el fraude venezolano, la inviabilidad del sistema electoral venezolano, está claro desde el año 2004. Pero no importa, siguieron en la fiesta democrática todos estos años. Por fin, después de 25 años aprendieron a recoger las actas. Fue un acto sorpresivo y se recogieron las actas. Corre por ahí un video de la propia María Corina del año 2008, un video público donde ella misma dice que lo que hay que hacer es recoger las actas y ponerlas en una página web. 2008. Nada más hizo ahorita, en el 2024. Entonces, eso puede ayudarnos a entender los años de colaboracionismo que han venido en el transcurso, ¿no? Es bien interesante porque en todas y cada una de esas elecciones existían los vigilantes del voto y el mismo entrenamiento y las mismas cosas y las mismas actas y los mismos números y los consecuentes mismos fraudes. Ahora sí se ilegitimó el chavismo. Debemos recordar que en el 2019 el chavismo fue desconocido por más de 60 países de los que cuentan y encabezados por la Casa Blanca de la administración de Donald Trump. Es decir, esta oposición le permitió al chavismo terminar su periodo constitucional de 6 años, después del desconocimiento del 2019, después del chiste del interinato, después de la caricatura esa que fue Guaidó, después de que todavía hablan de la asamblea legítima, que va a cumplir 10 años en ejercicio, después de todo ese festival de mentiras y necedades, el chavismo se legitimó porque fueron de nuevo a un proceso electoral. Para que vuelva a suceder ese efecto del desconocimiento de más de 60 países, se le ve bien complicado, porque ese efecto no lo consiguió un esfuerzo diplomático de la oposición venezolana. Ese efecto fue la voluntad de Donald Trump. Y ahora lo que está en la Casa Blanca es la administración Biden. Ahora, frente a la realidad del momento en que están sucediendo todo este tipo de acciones, hay que tomar claro lo que es el timing geopolítico y los actores de la actualidad. Muchas veces he ido afincando y afirmando que quienes ven y saludan la presencia de Petro y Lula en los gobiernos de Colombia y Brasil es gente que no quiere a Venezuela. Petro y Lula son representantes del Foro de Sao Paulo, que en manos del chavismo, el chavismo como operador, ha destruido a mi país. Para nadie es secreto que esa es la realidad y que Petro y Lula son miembros de esa organización, al igual que Andrés Manuel López Obrador. Y en ellos es lo que esta estructura dirigencial opositora de la actualidad ha volcado sus esperanzas. En ellos. La Casa Blanca decidió hasta escudarse en ellos para no tener que asumir responsabilidad, sino Latinoamérica tiene con qué enfrentar sus crisis. En los camaradas Lula y Petro. Allí el país tiene que hacerse muchísimas preguntas. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el conocimiento geopolítico, la historia actual, contemporánea, el comportamiento, para creer que estas personas de verdad quieren algo positivo para Venezuela?
Entonces el país tiene que aprender a pensar con un poquito de mayor seriedad. Porque si alguien sostiene que Petro, Lula, el camarada Biden, es la oportunidad para el juego político que nos dé la libertad de Venezuela, es una persona o absolutamente irresponsable que no conoce absolutamente nada de la realidad político-ideológica de los personajes, o es cómplice. Entonces, es bueno que aprendamos a sumar 2 y 2 frente a esta terrible realidad que estamos viviendo. El timing geopolítico es esencial para cualquier operación de este tipo. Y lo que estamos viviendo ahorita es que es el peor momento del timing geopolítico para realizar algo que tenga que ver con la extracción de la tiranía. Y más si se busca que dicha extracción sea negociada. Hay otra parte importante a entender en esta realidad que estamos en la actualidad. ¿La tiranía sale debilitada o la tiranía obtiene ganancias frente a lo que en el fondo busca? Hace tiempo hablábamos de que la tiranía estaba a pasos de ir construyendo su camino hacia el nirvana de las tiranías. Hay un momento en que la tiranía pasa a esos niveles, buscan el ansiado llegar al nivel de Corea del Norte, pero sueñan también con tener el control al formato cubano. En ese andar, la tiranía busca transformarse, ya cuando la oposición es absolutamente inútil, busca tener también un partido único que controle todo y que las discusiones se conviertan en un eterno trotskismo-estalinismo versión barrio adentro, controlado solo bajo la estructura del partido único, en unas discusiones asamblearias tumultuarias típicas de países no tercermundistas sino quintomundistas, dominados por el esfuerzo de los soviets, por el esfuerzo de estas asambleas. Es nuevo, ¿no? Es hacia allá, hacia dónde van. Porque si algo es importante es tener claro hacia dónde van. Y todo el esfuerzo que se hace para que puedan seguir caminando en ese sentido. Entonces la tiranía en la búsqueda de su nirvana, la tiranía estaba totalmente preparada para ese momento de que tiene que quitarse la chaqueta de democracia y decir soy yo y punto. Aquí estoy, aquí estamos y aquí me quedo. Pensar que dentro de la tiranía, en las cabezas principales de la tiranía, el problema es que, sí, Maduro, yo te voy a dar lo que tú quieras, vete para Panamá, vete para Costa Rica, vete para Turquía, y Maduro se va a ir. Es creer que el problema es Maduro. No entender, no solo el entramado nacional de lo que implica, sino estar lejos de entender lo que significa que Venezuela esté en manos de ese proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Que Venezuela sea una pieza muy importante en esta guerra multidimensional contra Occidente. Venezuela es el ombligo del mundo. No. Venezuela le interesa al globalismo euroasiático. ¿En qué sentido? En tantos que pueden ser desde esa cabeza de playa hasta ser una moneda de cambio frente a una realidad donde los bloques tengan que definirse nuevamente. Esas son realidades que hay que comprender para que se vea lo ridículo de cualquier propuesta de ese sentido. Te vas tú, tirano, y listo. Esa promesa vacía de impunidad, lo único que le busca es tranquilidad al chavismo. Porque el chavismo ahí se ve reforzado. Porque para su público, Maduro sigue allí. Maduro no se vendió. Y esa es otra de las realidades de las ganancias en la construcción de la tiranía. La otra ganancia que obtiene la tiranía es que prueba la calidad de sus comisarios políticos dentro de la Fuerza Armada. Comisarios políticos que están allí esperando, observando quién pisa el pene, quién se equivoca. Y ese control le ayuda a comprobar que su penetración, que el miedo ha funcionado. Que si queda algo dentro de la Fuerza Armada, esa Fuerza Armada, uno, está decidida a no hacer nada con esa estructura opositora que ha sido cómplice en los distintos fracasos que se han propuesto distintas facciones internas dentro de la Fuerza Armada.
Y dos, comprueba que tiene miedo a accionar, que se siente vigilada, que se siente espiada y por lo tanto no va a avanzar. Otra de las ganancias que tiene el chavismo, y es la ganancia que va un poco más a largo plazo, que de continuar esta situación viene un proceso de desesperanza, un proceso de desesperanza profunda. Es un choque de la gente con la realidad y el temor. Pero frente a este escándalo todavía se quedaron, frente a esta realidad todavía se quedaron. Eso hace muchísimo daño en mucha población que ha querido mentirse durante todos estos años, y no es que vaya a enfrentar la realidad mañana, sino simplemente la depresión se lo lleva por el medio. Y eso también es parte de las ganancias estudiadas y proyectadas por parte del chavismo. ¿Dónde vienen los problemas con el chavismo frente a esta realidad? Porque también los hay. Vienen cuando las tiranías tienen que ejercer como tiranías, cuando ya se acaba la fachada democrática. Listo, ya no me puedo vestir de democracia, entonces mucha gente que trabaja para la tiranía decide, mira, yo me bajo ahorita. Me bajo ahorita porque yo estaba de acuerdo como las cosas iban, y se mienten y dicen, no, mientras era democrático. Y bueno, ese festival de tonterías y mentiras. ¿Pero qué va a hacer el chavismo? ¿Se va a caer porque algún ministro se le va? No, simplemente se trae algo peor. Algo que estuvieron embruteciendo y envileciendo y adoctrinando durante estos 25 años. Es decir, porque la tiranía se empieza a enroscar en lo más podrido. Es muy importante, y creo que tiene que ver mucho cómo la gente entiende y con lo que se ha nutrido culturalmente ante la realidad. Este es un país que, lamentablemente, ha visto muchas películas sobre Hitler y ninguna sobre la realidad soviética. Este es un país que debería de darse un paseíto sobre aquella película que era sobre la Stasi. Una película muy interesante. Disculpa, ahora no recuerdo el título. Pero muy buena para entender el espionaje, la infiltración. La gente debería entender, darse un paseo por una película muy especial, Goodbye Lenin, para que se pueda entender la deformación que logra un proceso de este tipo en ciertos sectores sociales. Entonces, son puntos interesantes que el país enfrente, entienda, para poder comprender parte de la realidad de lo que va quedando de una sociedad, tanto en sus operadores, tanto en el miedo que se siembra, tanto en la deformación del pensamiento. Volvemos a esa sociedad que quiere mentirse, esa sociedad que es la que sostiene esta desgracia. Lamentablemente es justo nuestra sociedad técnica profesional más preparada, es la que más abraza la mentira. Mentira evidente. Se niega tanto a aceptar la realidad que es la que más se va a deprimir. Y es la que con más urgencia va a buscar huir del país. ¿Por qué eso? Porque es justo la cuota de la sociedad mejor preparada la que busca abrazar de manera desesperada la mentira. Eso es muy preocupante y es parte de lo que hay que desarmar con urgencia para poder enfrentar el mañana. Entonces, de continuar esta desgracia, sería muy bueno que esa sociedad que quiere tanto mentirse ponga de una vez en balanza, vaya colocando en balanza, qué ganó la tiranía, qué debilitó a la tiranía en este tiempo. Lamentablemente, la balanza va a favorecer la ganancia de la tiranía de seguir esta realidad. Porque esto no es una realidad de que la tiranía está herida y ahora está aislada. No, 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 no. Para el 2007 yo escribí un artículo donde colocaba Chávez buscando el necesario bloqueo internacional. Y lo consiguió por aquel tiempo. El tiempo que lo necesitó. Después, cuando el chavismo lo necesitó de nuevo, lo consiguió. Consiguió aislarse y hasta desconocerse. Mientras, hasta ser desconocido por sus 400 países. Mientras aquí puso su muro de defensa del interinato y siguió trabajando en un proceso de corromper, infiltrar, medrar, embrutecer
y desarmar. Cada acción que busca el chavismo es para comprar tiempo. Sí, ya tienen 25 años de ese tiempo. Cada acción de esta ha sido promovida con la venia de la oposición. Sí, en distintas mesas de negociación, mesas de diálogo, todas las hemos vivido. Todas han sido manipuladas. Debemos recordar aquella mesa que nació en el 2004 como mesa de negociación y acuerdos. Y de un día para otro, José Vicente Rangel la calificó como mesa de diálogo. Se acabó la negociación y acuerdos. Porque eso es lo que era. Simplemente vamos a sentarnos a hablar pendejadas en un hotel bien bueno mientras distraemos al país. Esta fue la realidad. Era febrero del 2004 y aquí había un evento en el Teresa Carreño donde estaban sus 200 presidentes. Estaba el camarada Lula. Cuando comenzó una protesta en las calles, muy, muy fuerte, fueron semanas fuertes de protesta, que ¿cómo se calmaron? Cuando la mesa de diálogo encontró la posibilidad del referéndum revocatorio. Y la mentira electoral volvió a tomar al país. Es decir, cada uno de estos ciclos lo hemos vivido una y otra vez. No hay novedad alguna. No es que hoy el fraude se expuso. No es que hoy el chavismo enloqueció. Cuando se tiene memoria y amor propio, se entiende que esto es parte de una nueva payasada. Payasada que le brinda increíbles ganancias a la tiranía. Es bueno reflexionar ante la verdad. Señores, hay que despertar. Venezuela lo vale. Nuestro país es magia pura. Que viva Venezuela.